¿qué tal? Sea bienvenido nuevamente a este resumen semanal de Senado Noticias. Como es habitual y en modo teletrabajo, les estaré contando todas las informaciones que han marcado esta semana en el trabajo legislativo. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con la revisión de noticias. Y esta semana el Congreso Nacional despachó la iniciativa que perfecciona la Ley de Protección del Empleo. Tuvo un intenso debate este proyecto en una comisión mixta entre senadores y diputados. Además, se desarrolló un seminario que abordó la salud mental en tiempos de pandemia. Los invito a revisar ambos informes a continuación. Fueron los casos en que no existió el mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para acogerse a la ley que amplía las prestaciones del seguro de desempleo o sencillamente el mal uso de la misma, lo que dejó en evidencia la necesidad de introducir cambios al mecanismo ya promulgado. Con el correr de las semanas se fueron sumando las observaciones que llevaron al proyecto a una comisión mixta. Cuando ésta ya estaba constituida, se supo que el conglomerado Cencosud había repartido dividendos por sobre el 80% entre sus accionistas, siendo que había suspendido los contratos laborales de 7.731 trabajadores. La molestia fue transversal. En la reapertura del debate de la comisión mixta, despachó una modificación que impedirá a las empresas organizadas como sociedades anónimas repartir dividendos entre sus accionistas si es que se han suspendido contratos por esta ley. La norma abarcará por completo a un conglomerado en caso de que una de sus entidades haya suspendido el contrato de uno o más colaboradores. Yo espero que la ministra tome acciones legales en representación del Estado de Chile contra esta empresa, porque no se han cumplido los requisitos de haberse afectada. O dicho de otra forma, ¿cómo puede uno no estar sorprendido que una empresa que se dice afectada retira cerca de 100 millones de dólares en utilidades? Y por tanto, sería inexplicable que el Congreso, respecto a las empresas que este año han retirado esa cantidad de utilidades, no fije una restricción sobre acceso al uso de esta ley. Y es por eso que los antecedentes, la Dirección del Trabajo deberá ponerlos en antecedentes de los tribunales de justicia, tal como se ha señalado, y nosotros vamos a preocuparnos de que así sea, y ahí será en sede judicial donde se formulen los descargos. Se había establecido que quienes trabajen en actividades excluidas de la paralización por orden de la autoridad no podrían acogerse al mecanismo, sí podrán hacerlo, solo en caso de que sus servicios no sean necesarios para la continuidad de aquellas actividades. Otro de los cambios pasó por la advertencia hecha por la Comisión del Mercado Financiero y el Ministerio de Hacienda respecto del eventual cobro de los seguros de cesantía privados asociados a créditos con entidades bancarias o del retail, lo que quedó regulado. ¿Qué hubiese sucedido con las aseguradoras si no existiese esta ley de protección al empleo? Vale decir que además de los 300.000 trabajadores desvinculados hubiesen muchos más. Se produciría la misma, digamos, tragedia económica que están anunciando estas instituciones. Así como está hoy día la ley, en realidad la compañía de seguro queda expuesta a pagar dos veces, porque paga o cubre el seguro por el periodo que está suspendido, y enseguida si ese trabajador que quedara cesante, esperemos que nunca sea el caso, tendría que volver a cubrir. Entonces la exposición patrimonial es manifiesta, y acá yo quiero insistir, no es una protección, porque usted pregunta quién se está protegiendo, no es una protección a la empresa. Creo que el punto que está hecho, y así lo ha manifestado con mucha nitidez el Consejo para la Estabilidad Financiera, es que este efecto patrimonial a las compañías de seguros puede tener ese efecto sistémico. Cabe destacar que entre los cambios también se incorpora el pago total de las prestaciones de salud y de las cotizaciones de pensión por parte del empleador que se suscriba a los mecanismos. Acogerse a esta ley ahora también será una posibilidad para las trabajadoras de casa particular. Transmisión por la señal principal de TV Senado, streaming abierto a todo el mundo, debate en redes sociales y hasta 25 ventanas simultáneas con participantes y exponentes, o en algunas postales que dejó el seminario La salud mental en el contexto de la pandemia COVID-19, convocado por la Universidad de Chile y la Comisión de Salud del Senado. Las actuales restricciones propias de la cuarentena, la pérdida de contacto social y sus efectos para un país ya deteriorado en esta área motivaron diagnósticos de destacados especialistas e instituciones con propuestas no menos críticas sobre algunos protocolos adoptados hasta ahora.
Lo hemos dicho muchas veces, es clave que cuando se toman decisiones como cuarentena o la que fuere, ya sea para instalarla, ya sea para levantarla o para modificarla, eso a la gente, por respeto elemental a la idea de democracia, a la gente tiene que explicársele claramente cuáles son los fundamentos de esas decisiones. Seguimos trabajando en el tema de personas en situación de calle, también migrantes, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas con dependencia, personas en hospitales psiquiátricos, en residencia, en fin, yo creo que muchos de ustedes trabajan con alguna de ellas y es necesario crear alineamientos y acciones que son específicas para ellos. Que no podemos pensar en cuidar la salud mental de la población si es que no tenemos garantizados los servicios básicos para la población, la seguridad y que protejan la dignidad de las personas. En 2 bloques de la actividad se puso acento en las políticas públicas y las variables psicosociales para una respuesta efectiva más allá de esta contingencia actual, así como también en los efectos de los planes educacionales que se han adoptado para niños, niñas y adolescentes. Me siento triste, mi mamá no entiende nuestra materia, tengo que ayudarle a mi hermanito con sus tareas, no tenemos wifi, tampoco computador, vivo en el campo, lejos de donde pueda recargar mi celular. Así es como los niños están viviendo, en el fondo, bueno, esta es una mujer de 18 años, pero cómo están viviendo el proceso emocionalmente hablando, ¿no? En el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, lo que predomina es el aburrimiento, y luego, con datos muy cerquita, estar molestos y ansiosos y estresados. Los problemas de salud mental en nuestros niños y niñas adolescentes no surgen ahora como resultado de la pandemia, sino que estamos en un escenario donde estos probablemente se pueden aumentar, acrecentar, y de allí la preocupación que tenemos por el tema. Y por eso que nosotros tenemos este programa que lo que hace es pesquisa, tratamiento oportuno de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia, para colaborar eficazmente en prevenir trastornos de mayor complejidad en la edad adulta. Los jóvenes universitarios tienen más problemas de salud mental que los jóvenes de su misma edad que no están estudiando. ¿Y cuáles son esos problemas más frecuentes? La depresión, la ansiedad y el consumo problemático de alcohol y drogas. Un estudio nacional llevado a cabo por la investigadora Ana Barrera de nuestro centro encontró un 5,1% de jóvenes con ideación suicida reciente, lo que es bastante alto y nos preocupa. De esta forma, con estudios sobre la mesa, perspectivas de alumnos en diferentes etapas, apoderados, docentes e investigadores sobre la salud mental y los problemas acentuados con esta crisis, se hizo hincapié al Ministerio de Salud en la necesidad de medidas que abarquen como una prioridad el bienestar psicológico, aunque por ahora, según se vio en esta jornada, los anuncios en esta materia al parecer deberán esperar. Y como es habitual en Senado Noticias, hemos estado analizando la realidad del coronavirus en regiones. Esta vez, senadores por la región de Atacama hacen un llamado al autocuidado y también analizan la realidad del COVID-19 en su zona. Además, la Comisión de Salud aprobó en general un proyecto de ley que busca mejorar la adquisición de medicamentos con receta electrónica en tiempos de pandemia. Los invito a revisar ambas notas de inmediato. Si algo puede decir la región de Atacama es que es de las zonas del país con menor número de casos de COVID-19, hasta el cierre de esta edición aún sin fallecidos y donde pueden pasar días sin registrar nuevos contagios. El distanciamiento en sus localidades y su población regional total cercana a los 290.000 habitantes, similar a comunas como Temuco, Valparaíso o Las Condes, colabora con ello. Sin embargo, hay vulnerabilidades que preocupan y pese a las medidas para brindar ayuda especialmente a la población de riesgo de sus 3 provincias y 9 comunas, la operación efectiva de su sistema sanitario y la coordinación de parte de las autoridades regionales fue criticada, por ejemplo, por la senadora Yasna Proboste. En donde las autoridades sanitarias, particularmente la Secretaría Regional Ministerial, no son funcionarios del área y por lo tanto tenemos dudas respecto de cómo se han ido tomando las decisiones. De hecho, sin ir más lejos, nuestra región se había mantenido con cifras bastante bajas de contagio y ya se ha vuelto normal en que cada día tengamos 7 casos de aumento de pacientes, de vecinos infectados con coronavirus, lo que es una situación muy compleja en nuestra región. Y lo que es más complejo es la falta de diálogo que vemos en la autoridad regional, en el intendente, con los alcaldes, alcaldesas. Se dedicaron durante largo tiempo a confrontar las medidas más drásticas que hacían los propios municipios, como por ejemplo las barreras sanitarias que ellos autónomamente colocaban.
Desde el oficialismo, el senador Rafael Proens, si bien reconoció que el índice de contagios en torno a los 70 casos de COVID-19 es bajo en Atacama, hizo una autocrítica y un llamado a la población por la responsabilidad que le cabe a la hora de cumplir las cuarentenas y evitar así los contagios de la enfermedad. Tenemos un problema de autocontrol. Somos poco llanos a ser exigentes con nosotros mismos. Y es por eso que el no estar en las casas, el no hacer las cuarentenas, lo único que hace es que el resto de la población esté en más riesgo para poderse contagiar de este virus y de esa manera hacer más difícil la tarea que tenemos nosotros y crear un pánico adicional en la población que no es necesario que ocurra. Si bien es cierto, han subido muchos casos en el último tiempo a 70 en el día de hoy, también es un porcentaje bajo con respecto a la población de Atacama, pero nos tiene que tener estar muy atentos para poder cuidar que esto no se expanda de forma muy explosiva y que después tengamos problemas en las camas en los hospitales de la región para poder atender a nuestros enfermos. Pero en algo coincidieron ambos representantes atacameños. Aunque existan comunas de la región que no presenten contagios como Alto del Carmen, según la senadora Proboste, se necesitan más medidas drásticas para apoyar los modestos puestos médicos existentes. Incluso el senador Proens habló del cierre de la llamada macrozona norte, vital para el país también desde el punto de vista productivo. Y creo que hoy es hora de colaborar y de establecer medidas más drásticas que eviten el ampliar el contagio a comunas que hoy se mantienen sin contagio, pero que de llegar una persona con el virus sería realmente muy compleja. Estoy pensando en comunas rurales como Alto del Carmen, que tienen solo una posta con una enorme dispersión, y comunas que hoy día se mantienen sin contagio requiere medidas mucho más drásticas de las autoridades regionales para evitar este contagio. También pedimos el cierre de la macrozona norte, pensando en proteger a todas las personas que viven en las 4 regiones del extremo norte del país, pero al mismo tiempo proteger la parte de producción, porque la minería es una de las fuentes importantes que en este minuto el país tiene como ingreso para poder seguir viendo los temas de la pandemia y cómo ayudar a la sociedad en su conjunto para poder salir de esto. El escenario de los últimos días ha dejado el primer caso de COVID-19 en Caldera y la indagatoria por parte de la Fiscalía Local Copiapina sobre una eventual fuente de contagios al interior de una reunión social no autorizada. Los senadores por Atacama se encuentran permanentemente informándose de la situación por el coronavirus en la zona, en diálogo con los alcaldes y municipios, así como en particular el senador Rafael Proens, quien indicó que a sus reuniones con la Intendencia y el general de zona se suma el monitoreo de barcos que se encuentran a la espera de recalar y donde es necesario aplicar estrictos protocolos de inspección sanitaria. ¿Cómo facilitar el acceso a medicamentos y a la vez garantizar la seguridad en su consumo en tiempos de pandemia? Es la pregunta que pretende solucionar el proyecto de ley que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto del COVID-19. La Comisión de Salud aprobó en general esta iniciativa que facilita el uso de recetas digitales, recetas simples, cheque, con control de stock, consignadas en correos electrónicos o WhatsApp, medida que hoy existe pero casi no se usan. Además, permite que las caducadas sean extendidas por 2 meses. Si se masifica esta práctica, los pacientes podrán comprar sus fármacos a distancia. En la sesión hizo uso de la palabra la directora del Instituto de Salud Pública, ISP, Judith Mora, quien explicó la legislación que hoy regula las recetas. Las retenidas y aquellas que se someten a control de stock son las que imponen el mayor desafío para el ISP. Nosotros compartimos, todas las iniciativas para facilitar el acceso a los medicamentos de los pacientes en esta etapa de emergencia sanitaria. No hay mayores observaciones con respecto a todos los medicamentos que son recetas simples, porque se pueden ver algunos mecanismos, ¿no es cierto?, siempre para poder ver la legalidad, la veracidad y el control de dispensación. Las observaciones principales están justamente con aquellos de receta retenida, con o sin control legal, donde se observa un riesgo de cómo poder resguardar el control. Frente a esta situación, los senadores coincidieron en la pertinencia de activar las recetas online con firma electrónica avanzada, considerando que en escenarios como el actual son básicas porque permiten facilitar el acceso a los pacientes que no pueden trasladarse a las farmacias y a su vez garantizar la seguridad.
A mí me preocupa cómo lo hacemos ahora frente a la pandemia, como señalaba, para evitar que la gente tenga que salir, pero también respecto de la implementación de la receta electrónica en estos casos con el control adecuado. Yo creo que debiéramos votarlo o de haberlo, al menos aprobarlo en general y a lo mejor dar, no sé, un par de días de indicaciones para que el Ejecutivo, si tiene alguna indicación respecto a alguna redacción, pueda hacerlo. Pero no sé, Presidenta, creo que es importante avanzar rápidamente en esto. Gracias. Tratándose de un artículo único, la Comisión acordó presentar indicaciones al proyecto hasta el lunes 11 de mayo, de manera de someter a votación estas disposiciones al día siguiente. La intención es que la Sala pueda conocer el texto legal la próxima semana. Y esta semana también estuvo marcada por el despacho del proyecto de ingreso familiar de emergencia. Aún existen diferencias en torno al monto de este beneficio y su distribución. Tras un arduo debate que se prolongó por más de 6 horas, la Sala del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa que crea el ingreso familiar de emergencia, sin el mecanismo para distribuir el monto de $802 millones. Por 24 votos en contra y 18 a favor, se rechazó reponer las indicaciones que definían el monto y la forma de distribución del beneficio, que disminuía la entrega del ingreso a medida que transcurrían los 3 meses contemplados en el proyecto. También se rechazó el aporte individual de $65.000, que fue calificado como insuficiente por parte de la oposición. Si bien el proyecto fue despachado a ley, se necesitará de un veto presidencial que está analizando el Ejecutivo para reponer el contenido al no existir forma de repartir el dinero. La mala noticia que por el rechazo que dio la oposición a los montos, a que este beneficio se extendiera hasta el 60%, que era un artículo en particular, y a las fórmulas de cálculo, no tenemos hoy día un proyecto de ley implementable, lo que va a retardar más aún la transferencia de los recursos a los ciudadanos, y después de 10 días de tramitación llegamos a un punto muerto en esta lógica. Vamos a trabajar en todas las fórmulas posibles para que lo antes posible llegue esto a los bolsillos de las personas, entendiendo que quien nos está viendo lo que quiere rápidamente es que dejemos estos debates estériles y lo antes posible transfiramos estos recursos. ¿Dónde están las diferencias? En las que sistemáticamente le planteamos al gobierno sin ser escuchado y donde no hubo la más mínima posibilidad de diálogo. Y es en que nos parecía a nosotros que es imprescindible para que las familias más vulnerables del país hagan la cuarentena tal como se le está solicitando a los sectores más populares del país, que tengan garantizado un ingreso. El proyecto, tal como lo planteó el gobierno, no es suficiente para garantizar que las familias se queden en sus casas. Dicen que es mezquino. Es entre $800 millones a $1.000 millones. Esto es 4 veces el proyecto más grande que presentó cualquier gobierno anterior en materia de bono a la pobreza. Entonces, yo esperé que hoy día hubiera una actitud distinta. Estamos en una emergencia que no admite demagogia, palabrería, palabras huecas, requiere actitudes. Y en Senado Noticias revisamos algunas de nuestras redes sociales, senado.cl, con más información legislativa en torno a qué sucedió finalmente con el proyecto que rebaja la dieta parlamentaria y de autoridades de nuestro país. Finalmente, como estamos viendo ya en pantalla, una comisión mixta zanjó las diferencias y mantiene la propuesta para que Alta Dirección Pública fije la remuneración. El proyecto quedó en condiciones de ser votado ahora por la Sala de la Cámara de Diputados primero y luego por el Senado, y de ser ratificada quedaría en condiciones de ser remitida al Ejecutivo. Tras un intenso debate e intercambio de opiniones, esta instancia mixta resolvió todas las diferencias en torno a esta iniciativa legal que tuvo un amplio debate también en su tramitación. Los invito a revisar más detalles en senado.cl de esta y otras noticias. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Los invito a que reviva cada una de las noticias, o si quedó con alguna duda legislativa, en las redes sociales que ya ve en pantalla y también en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile. Soy Betsabe Fuentes, los dejo en la grata compañía del canal del Senado.